puedo ver mi pasado y mi torcido andar. ¿Cuántas veces me hablaste? No te quise escuchar, cansado y sin fuerza. Yo te vine a buscar. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu amor, que tiene sed de ti. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu luz para poder seguir. Hay algo en mí, dentro de mí, que tiene que morir para poder vivir. Con los ojos cerrados, hincado ante tu altar, tú que me abres los brazos y me llenas de paz. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu amor, que tiene sed de ti. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu luz para poder seguir. Hay algo en mí, dentro de mí, que tiene que morir para poder vivir. Con los ojos cerrados, hincado ante tu altar, puedo ver mi pasado y mi torcido andar. ¿Cuántas veces me hablaste? No te quise escuchar, cansado y sin fuerza. Yo te vine a buscar. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu amor, que tiene sed de ti. Hay algo en mí, dentro de mí, que le falta tu luz para poder seguir. Hay algo en mí, dentro de mí, que tiene que morir para poder vivir. Con los ojos cerrados, hincado ante tu altar, tú que me abres
los brazos y me llenas de paz. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios los bendiga, así que bien muchote. Estamos en Apocalipsis, en la carta a las 7 iglesias, Apocalipsis, revelación de Jesucristo, es el título. Y estamos vamos a comenzar, vamos a estudiar hoy de los versículos 9, 10 y 11, 3 versículos solamente. Y están bien bonitos, tienen cosas que son muy importantes de entender. Y de una vez les digo lo que yo creo que encierra, digamos, esos 3 versículos. En sí encierra todo Apocalipsis, pero dice aquí que Juan describe dónde estaba él. Dice que él estaba en la isla de Patmos. Esta isla era una prisión, era como Alcatraz, digamos. Estaba metida entre un montón de otras islas y era pura piedra. Ellos los mandaban ahí, no había árboles, era nada más puro picar piedra, eso era lo que hacían. Pero en este tiempo, para estas fechas, porque se menciona qué gobernador estaba, quién había mandado a Juan a este lugar, y era el año como 94, 95. Lo que quiere decir que si era el año 94, 95 y Juan era más o menos de la edad de Jesús, entonces él tenía como 94, 95 años, o sea, porque van con el siglo, así comienza. Entonces él tenía más de 90 años, el apóstol Juan, cuando tuvo esta visión. Imagínense que mandan a una persona de 90 años a picar piedra a la isla de Patmos. Entonces, de todos modos estaba allá. Sí, eran crueles. Esas persecuciones no eran que ya está viejo, hay que ponerlo en una casita. No, hay que pique piedra y que se la pase ahí por el resto de su vida. Lo que sucedió es de que ese hombre que lo mandó allá, este emperador, se murió en el 96. Entonces el nuevo que entró lo quitó, lo sacó de allá. Y bueno, el punto aquí que lo que les quiero decir es de que dice Juan, vamos a ver eso, pues dice que él estaba en esa isla y que mientras que él estaba allí, no creemos, nadie piensa, porque hasta la fecha, se me hace que yo por aquí voy a poner que ahorita mismo en el año 95, un censo de la isla, había 2.500 personas viviendo ahí. Es una isla pequeña donde no hay población casi. Entonces en aquel tiempo pues era nada, no, obviamente no había una iglesia ahí. Juan era el pastor de Éfeso cuando fue enviado a Patmos por la persecución. La cosa es de que dice ahí que él estaba así dice, en el primer día de la semana, que el primer día de la semana es el domingo, porque el día séptimo era el sábado, terminaba la semana, entonces el primer día de la semana, y decía que estaba en el día del Señor, así le llamaban, porque desde que Jesús resucitó, empezó a ser el día del Señor, el domingo. Entonces desde allí nosotros los cristianos nos empezamos a juntar el primer día de la semana, no nada más nosotros, pero Pablo muchas veces habla de que se va a juntar el primer día de la semana y así. Entonces sucede que Juan estaba en el Espíritu. Sí, eso es lo que más me ha tocado de todo lo que dije. Nomás quería llegar a este punto, porque dice que cuando él recibió esta visión de Apocalipsis, dice, yo estaba en el Espíritu. Y a mí me gustaría como entender qué es eso. Sí, porque muchos pensamos que estar en el Espíritu es una clase de como que te vuelves loquito y empiezas como a caminar así, y eso no es andar en el Espíritu. Eso no, definitivamente eso no es. Uno de los frutos del Espíritu es control de sí. Entonces es templanza, es al contrario de estar como loquito, es entender bien las cosas y saber qué dices, y saber qué estás haciendo, ¿sí? O sea, tener control de ti. Ese es un fruto del Espíritu. Entonces el Espíritu, andar en el Espíritu es otra cosa, pues. Es estar en Dios, pues. Es completamente tu persona entregada a Dios.
Y vamos a ver ahorita que hay una clase de controversia, y no es contradicción, pero es una clase de discusión entre si el día del Señor del cual Juan habla es solamente el domingo, ¿verdad? Porque es imposible que Juan haya escrito todo Apocalipsis en un solo día, pues. Empezó a recibir visiones. 12 veces el Señor le dice, ve y escribe. 12 veces en Apocalipsis. Entonces, seguramente en este día especial, en el día del Señor, Él estaba en esta forma, sí, en el Espíritu, y empezó a recibir esas visiones, empezó a ver esta cosa tan grande que el Señor le estaba mandando. En la controversia es si era solamente el domingo o si el día del Señor tenía que ver con todo Apocalipsis, porque en el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo Testamento, se habla del día de Jehová. El día del Señor es cuando Él va a venir, sí, y ese es Apocalipsis, cuando Él va a venir a hacer juicio. Entonces el día del Señor se entiende de dos formas. Una era todo Apocalipsis, la venida del Señor a poner juicio, ¿verdad? Y el día del Señor también es el domingo. Entonces yo creo que eran las dos cosas. Sí, porque el contexto de lo que estamos hablando, que vamos a meternos más en esto ahorita, pero del contexto cuando Juan se presenta y dice, yo estaba en Patmos en el día del Señor, y estaba en el Espíritu. Si no parece como que estaba en todo Apocalipsis, por todos lados, él específicamente dice, yo estaba este día, ¿verdad? En el Señor, estaba en el Espíritu y tuve esta visión, Dios me dio esta. No es de que él se preparó, es que Dios se lo dio, pues. Ahora, no estaba dormido, ¿verdad? Porque no dice es un sueño. Él estaba consciente de lo que estaba pasando, pero Dios le dio esta revelación increíble, pues, obviamente, ¿verdad? Que fue Apocalipsis, que es los últimos días, la revelación de los últimos días de la vida que conocemos como la conocemos hoy, ¿verdad? Estar en el Espíritu, eso es lo que más me ha motivado a mí. Yo quiero estar en el Espíritu, y yo creo que estar en el Espíritu, uno puede estar en el Espíritu siempre. Yo no creo que uno pueda, yo no veo en ningún lado, ¿sí? Que alguien esté en el Espíritu un día sí y luego un día no, o un ratito sí y luego un ratito no. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, dice la Biblia que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo vienen y hacen morada en ti. Morada es habitar en ti. No te vienen a visitar por un ratito y luego se van. Eso sería terrible. Sí, que de repente en un momento dado dijeras, oh, yo estoy lleno de Dios ahorita, pero luego se te va Dios, y ahora ¿qué vas a hacer? O de qué estás lleno ahora, pues. Entonces yo creo que estar en esta llenura del Espíritu, en el Espíritu, tiene que ser el diario vivir del cristiano. Yo creo que nosotros estamos un poco gerrados por tantas opiniones que han venido, ¿sí? a darnos a conocer qué significa estar en el Espíritu. Y estar en el Espíritu es la vida normal de una persona salva, que ahora tiene el Espíritu Santo en él y habita en ti, y ahora tú vives de esa forma, ¿sí? Y ahora Dios va a hacer y va a cumplir en ti, y va a hacer y va a mover y va a hablar a través de ti, porque tú estás lleno de su amor y de su Espíritu Santo. Sí, yo creo que esa es la cosa. Hay un versículo que voy a compartir en este muy instante, que es en Romanos, que dice más o menos eso que estoy diciendo. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo que tú puedas lograr, eso es lo que quiere decir, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la vida en Dios, toda tu vida en Él. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Voy a leer el resumen de los versículos del 4 al 8, que todavía ando patinando en los versículos del 4 al 8. Déjame le digo por qué ando, en qué estoy pensando. No puedo zafar de los versículos 4 al 8. Sí, cuando Jesús dice yo soy el alfa y la omega,
Ese es el, no sé si ustedes saben, pero esas son las primera y la última letra del calendario griego. Entonces, el calendario griego comienza con el alfa y luego termina con la omega. Y en el, perdón, el calendario, en el alfabeto griego, no calendario, alfabeto. El alfabeto griego, sí, la cosa es de que en el alfabeto, sí, están todas las letras. Y todas las letras hacen las palabras. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el alfa y el omega, y la omega, está diciendo yo soy los vocabularios que el alfabeto pueden encerrar. Y Dios habla ese idioma. Jesús. Dios habla a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios y es el alfabeto que Jesús es. Jesús es la palabra de Dios porque Él es el alfa y el omega. Cuando Dios nos habla, nomás nos habla a través de su palabra. Y eso es, yo creo, hermanos, que estar es como pensando, como meditando en la palabra de Dios, no inventando cosas, no es eso, pero tratando de discernir qué dice, por qué está aquí, qué me dice a mí. Sí, eso es lo que queremos. Lo que queremos es adentrarnos, meternos, sin inventar nada, tratar de discernir, porque no es que esté escondido, es que es tan vasto, pues. Es tan grande, no debe de cambiar por un lado y para otro, pero debe de ser nomás más brillante, más claro. Amén. Déjenme le leo el resumen del 4 al 8, déjenme se lo leo. Resumen, Apocalipsis 1, del 4 al 8, dice Juan, en el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Luego va a describir la Trinidad. Gracia y paz a nosotros del, va a decir de quién, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Esto es primero el Padre y luego el Espíritu Santo, y de Jesucristo, dice en el 5. Por eso distinguimos que en el 4 no era Jesús, porque acá viene, primero dijo del Padre y luego el Espíritu Santo, que son los 7 espíritus, y luego de Jesucristo, que viene siendo la tercera persona de la Trinidad, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ya dijimos, no reyes, pero reinando con Él, ¿sí? Nos puso en el reino de sacerdotes para gloria de Dios Padre, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una adoración. Una vez que esto sucede, Juan cae de rodillas y adora a Dios, porque sabemos pues que el Señor tiene todo el poder y nos ama. Dice en el 7, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá y lo traspasará, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice en el 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Resumen de eso, Juan envía esta carta a las 7 iglesias. Les dice que el Dios sin principio ni fin, Dios el Padre y Dios Espíritu Santo, representado por los 7 espíritus alrededor del trono, y de Jesucristo, también eterno y todopoderoso, el Dios trino aquí manifestado, dicho, descrito, dice que les llena de gracia y de paz. Eso fue lo que dijo en los versículos del 4 al 8. Introducción al versículo del 9 al 11, y déjenle leo el 9 y el 11. Dice en el 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias. Hasta ahí, como introducción a esto, Juan fue puesto en la prisión de Patmos por su fe. Esto es, él dijo, por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios.
Por eso lo echaron allí. Entonces no vamos a confundir que él fue o andaba de vacaciones en Patmos. Tampoco estaba, hay quienes dicen que estaba de misionero, pero porque está sufriendo junto con los otros, entonces tiene que estar preso, tiene que estar ahí preso, picando piedra. Y escribe a los que también sufren por la fe. El día del Señor oyó una voz como trompeta. ¿Quién? El Alfa y el Omega, y la Omega, Jesús, que le dijo pues a Juan: escribe esto y envíalo a las 7 iglesias. Esto sucedió unos 60 años desde que Jesús resucitó, porque tenían los dos unos 30 años, es Jesús y Juan, y luego después de 60 años, estoy llegando al año 90, si vuelve a oír la voz de Jesús. Si todo este tiempo tenía Juan que no escuchaba la voz audible de Jesús, porque él lo conocía muy bien, y hasta acá lo oye y con voz de trompeta. Como en Apocalipsis vamos a ver muchas veces cuando hay muchas cosas que dice que era como esto. Sí, no tenemos que tomarlo literal, porque no es una trompeta hablando, era como trompeta. Esto es, la voz estaba amplia, estaba sonando grande y fuerte. Sí, como que nadie podía estar dormido. Una voz como trompeta es como a gritos, sí, que no puedes no oírla, pues. Esa sería la idea, no que una voz como trompeta ahí hablando. No, tenemos que ver, es como trompeta. Okay. Pues y acá vamos a decir: gloriosísimo Rey, en tu nombre esperamos que nos dirijas, en el nombre de Jesús, que así sea, amén. Dice Juan, así comienza el versículo 9: yo, Juan. Okay. El emperador Domiciano puso a Juan en la isla de Patmos, pues allí picaría piedra el apóstol de más de 90 años. Pues hasta la fecha la isla en su mayoría es mármol y arrecifes. Solo los que ahí trabajan allí viven. En el año 1995, ya les dije, hubo un censo y solamente había 2.500 habitantes. Dios es quien le dio a Juan esta increíble visión. Aún Juan puede decir 3 veces en Apocalipsis: me usó a mí. Y yo digo esto porque el autor intelectual de la carta es Dios. Sí, pero 3 veces Juan dice: me usó a mí. Juan dice mi nombre, dice yo soy Juan. Sí, y es importante porque las demás cartas los apóstoles las escribieron, es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Ellos estaban escribiendo, Dios, digamos que no en visión, pero Dios le estaba dictando. Obviamente ahora sabemos que el Espíritu Santo les hizo escribir todo, pero aquí él está escuchando a Jesús hablando y él está escribiendo. ¿Okay? Entonces cada vez que Juan dice yo, Juan, es como que nos hace saber: aquí estoy siendo usado. Eso es 3 veces. Yo leí, esta es una. Puse acá: Dios es el autor del Apocalipsis. Aún Juan lo dice, que él está ahí. Importante, pues Dios lo usó, y eso es lo que Juan quiere decir: aquí estoy, en medio de lo que Dios está hablando, aquí estoy yo. En Apocalipsis, en el versículo 9, ahí dice que él es Juan. En Apocalipsis 2:12 también menciona su nombre. Y en Apocalipsis 22, esto es al final de Apocalipsis, cuando todo Apocalipsis ya pasó, también menciona su nombre. Y dice Apocalipsis 22:8: yo, Juan, si lo vuelve a decir, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Sí, y luego continúa pues la historia. La onda es de que él estaba ahí, él estaba recibiendo esta instrucción, Dios le estaba dictando, Jesús le estaba diciendo que escribiera, y él dice: yo vi y oí esto, y así lo escribí. Entonces ahí está. Una vez identificado Juan, también dice: soy hermano de ustedes, los redimidos. Cuando dice yo, Juan, hermano, y primero dice hermano, esto es la carta la está escribiendo a cristianos, ¿sí? A personas que también creen igual que él, creemos en Jesucristo, a los redimidos. Y una clase de también calificativo entre los cristianos quiere decir, acá cuando dice: y copartícipe copartícipe vuestro en la tribulación. Esto es una clase de calificativo entre los cristianos, el sufrimiento por el evangelio. Y también junto con los salvos
que es lo que sigue, coparticipe de vuestra tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo. Entonces, junto con los salvos, en gozo, esperando el reino de Jesús cuando reine en el milenio. Y en la paciencia de Jesucristo, que también ahí termina diciendo eso, la paciencia de Jesucristo, que significa creyendo y levantando. Si la paciencia de Jesucristo es de que Él, a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que sea, Él esperó pacientemente a que llegara su día y está esperando ahorita mismo a que llegue el momento en donde Él va a regresar. Esto es, nosotros no tenemos que desesperarnos porque no ha venido, o aún cuando estamos pasando alguna pena, alguna tribulación, alguna enfermedad o lo que sea, todavía tenemos que tener en cuenta que nosotros como Jesús tenemos esa paciencia que Él tuvo. ¿Sí? Nada se nos va a perder, todo está completo, nomás que cada cosa tiene su tiempo. Y así es como Jesús siempre lo ha hecho. Dijo varias veces: todavía no es mi tiempo, hasta que su tiempo llegó. Entonces, sin desánimo, esto es, esperar sin desánimo, aún en tiempos difíciles, pues con Jesús, aunque caídos, siempre victoriosos. En Filipenses 4:13, un versículo que muchos no sabemos de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque esto es en Él. ¿Sí? Nosotros somos fuertes, somos sabios, somos salvos en Cristo. ¿Sí? Es en Él que el Padre tiene complacencia y nosotros pues ahí. La isla de Pasmos está situada en el mar Egeo, cerca de Turquía, y es parte de otras 50 otras islas, o entre 50 otras. Ahí está la isla de Pasmos. Juan permaneció ahí hasta que Domiciano murió y un nuevo emperador lo suscitó. Su nombre de ese nuevo era Nerva, y este fue el que lo liberó al anciano Juan, quien lo dejó en libertad más o menos en el año del 96 al 98, y en ese tiempo. Entonces Juan tenía casi 100 años de edad cuando dijo esto. Acá en el 9 dice, lo termino yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Paz, llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sufriendo por la fe lo echaron a la cárcel, a esta isla. En el 10, si yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y yo creo que esto es lo que a mí me robó más. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era una bocina, una voz grandísima, y aturdecente, que estaba detrás de él. Puse acá. Juan dice que en el día del Señor estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y como les digo, esto me ha causado a mí que yo también quiera estar en el Espíritu. Les prometo que yo como automáticamente el día del Señor siempre lo tuve en la mente como el primer día de la semana, como el domingo. Pero estuve viendo todos esos estuve estudiando acerca de esto, ¿verdad? Y mucha gente pues dice que puede ser que no sea el domingo, sino que sea todo Apocalipsis. Pero cuando lo dice aquí, el contexto no está hablando de todo Apocalipsis. Aquí dice él: yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. Entonces el contexto que Juan, si digamos que no sabemos nada de comentarista ni nada, pero leemos aquí, cualquier persona entiende que es un día específico, es el día del Señor, y que está en el Espíritu. O sea, está penetrado de Dios ese día. Sí, y eso me gusta mucho, porque primero voy a decir, el domingo es el día en donde nosotros nos preparamos para venir a la iglesia, y venimos y ojalá y que estemos esperando que llegue el momento de estar junto con los demás y honrar a Dios, estar penetrados de su Espíritu, en el Espíritu, y pensar en Él todo el día, y apartar ese día para Dios. Ahora, si lo ponemos, y es cierto, pues si decimos, es que ese es el día del Señor, es el domingo el que hay que entregarle nuestra vida a Dios, entonces vamos a poder tomar la concha que tenemos y decir, entonces nomás le damos ese día, ¿verdad? Y los demás días ya no. Entonces hay un problema, pues. Entonces sí es cierto que ese día es el día en que venimos a la iglesia,
pero el día del Señor tiene que ser todos los días para nosotros, ¿verdad? Todos los días tenemos que buscar a Él y adorarlo a Él y servirlo a Él con todo nuestro corazón. Entonces sí es bueno entender que Juan estaba allí en el Espíritu del día del Señor, pero no podemos como robarnos en ese, como apartarnos ya, quitar todo lo demás diciendo, es que era el domingo y luego pelear o alegar, este era el día en que se adora a Dios. No, porque entonces vamos a convertirnos en personas legalistas, pues, ¿verdad? En personas que dicen que se adora el domingo o no se adora a nadie, ¿verdad? Como persona que dice, hay muchos que dicen, se adora en sábado, los adventistas, y si no adoras en sábado, entonces te vas a ir al infierno. Y eso está mal, es legalismo. Sí, se confunde todo, es como que explota y se va para todos lados. Ya no es lo que estamos hablando acá. Entonces, si el día del Señor es el domingo, pero nosotros adoramos el domingo, sí, pero adoramos el lunes, adoramos el martes, adoramos el miércoles y eternamente vamos a seguir adorando, porque nosotros estamos en el Espíritu, ¿sí? Así como Juan estaba en el Espíritu. Otra vez, Juan dice que en el día del Señor estaba en el Espíritu, lo cual habla de que no estaba dormido, si él estaba consciente, sino que estaba atento al Señor, tal vez orando, tal vez ayunando, porque la palabra espíritu está con mayúscula. Esto es, no estaba él metido en el espíritu de Juan, sino que estaba en el Espíritu de Dios, estaba en el Espíritu Santo, estaba en Dios. Eso es lo que, porque está la E mayúscula, que él estaba en el Espíritu, sabemos pues que él estaba hablando de que él estaba metido en Dios. Amén. Dice, y esto quiere decir que penetrado en oración, meditando, Dios le dio una experiencia sobrenatural en este día especial, el día del Señor. Hay una clase de discusión, como ya dije tanto ahorita, pero acá lo escribí. Hay una clase de discusión entre eruditos por esto. Unos dicen que Juan se refiere a todo el evento que encierra Apocalipsis, pues en la Biblia se menciona el día de Jehová. Y fui a buscar donde dice en la Biblia dos lugares, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Isaías 13:6 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Sí, ese es el día de Jehová. También en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el día del Señor anuncia el día del juicio, el día que Dios va a venir a juzgar. Es el día del Señor que está, hay muchos lugares, yo agarré dos, pero hay muchos lugares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan del día del Señor. Puse acá, pero también el primer día de la semana se le ha asignado a la iglesia para disponérselo a Dios, para dárselo a Dios, para ofrecérselo a Dios, ofrecerte tú a Dios. Así se ha establecido. Una vez Pablo dijo, voy a ir el primer día de la semana como tenemos costumbre a tal iglesia. Si ese día predicaban, yo puse acá que es el primer día después de su muerte. Eso es el día de la resurrección, que es domingo, cuando Jesús se apareció a sus discípulos. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día que había resucitado, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto es el primer día de la semana. Jesús se presentó ante sus discípulos, les dijo paz a vosotros. Y eso es importante porque ese es el día que el Señor se juntó pues con sus discípulos, el primer día de la semana. En Hechos 27 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, sí, primer día de la semana, tomando comunión, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es de que más o menos yo voy a alargar el discurso hoy hasta las 10. No es cierto. Pero acá Pablo tenía esa libertad y nadie le estaba carrereando. Nosotros podemos ver que sí, Apocalipsis trata con el día de Jehová, día grande y terrible en juicios, pero el contexto de Juan, como ya le estaba diciendo, en un día, es un día en la isla, en la prisión de Patmos, que estaba adorando a Dios en el Espíritu. Fue tomado por Dios.
ese día. Amén. Si le puse tanto énfasis porque como es esa pequeña discusión, puede ser que usted la oiga en otro lado y tenemos que saber que no hay realmente discusión, que no hay nada que cambiar, pues no es una legata que llegue a partir la iglesia. Es simplemente si Juan está recibiendo las visiones del día del Señor, pero él estaba metido en un día en el Señor, en el Espíritu, y él ese día le dio esta revelación. ¿Sí? Tenemos los cristianos un día en donde nos podemos juntar, ofrecérselo a Dios, aunque lo ofrezcamos todos los demás días, sí, pero nos juntamos el primer día de la semana. Sí, este es un día muy especial. Ahora nos juntamos los miércoles, gloria a Dios, porque para nosotros no hay distinción, como dicen Romanos, entre día y día. Nosotros adoramos a Dios todos los días. Pues si acá los dos puntos son válidos. Juan dice que después de 60 años oyó con voz como de trompeta a su Señor. Y así comienza pues el 11. Y vamos al 11. Perdón, al 10. Me comí uno. Oh, estoy acá. Ya había pasado el 10. Entonces el 11 dice, ¿qué decía? Di la vuelta ya para acá. Ya pasamos, ¿ah? Ok. Dice el 11, que decía, yo soy el alfa y la omega. Esta es la voz de trompeta que oyó Juan. ¿Sí? Que decía que no en ruidos de la trompeta, pero una voz audible, clara, pero fuerte. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego da las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sí, acá. Esta voz, hermanos, como de trompeta, con gran solemnidad, está a punto de revelar el plan divino. Dice a Juan, escribe en un pergamino lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia Menor. Hermanos, Juan escribirá, sí, 12 veces Dios le va a decir a Juan que escriba. No quise poner todos los versículos, pero el primer versículo donde Dios le dice a Juan que escriba es en Apocalipsis 1:19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son, perdón, era 1:9, ¿verdad? No 19. No, sí, en el 19 sí. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esa es una de las veces. Y el último, Apocalipsis 21:5, dice, y el que estaba sentado, esto es Apocalipsis 21:5, otra vez al final del Apocalipsis, el que estaba sentado en el trono le dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. Sí, 12 veces le dice escribe. Entonces por eso es de que no confusión, pero la gente dice, oh, pero es que 12 veces le dijo y a poco estaba escribiendo todo en un solo día. Sí, como ya dijimos, el día que comenzó la visión fue el primer día de la semana, el día del Señor, y luego empezó a escribir esto. Realmente fue algo increíble, fue algo completamente supernatural, sobrehumano, sí, lo cual ahora podemos disfrutar porque es así como pasó. Otra vez dice, porque él estaba sentado en el trono, dijo, aquí yo hago todas las cosas, nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Inconfundiblemente es Jesús hablando con Juan. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el creador y el que hará juicio al final, el único Dios, el eterno, y no hay otro. Yo cada vez que oigo estas cosas, por ejemplo en los versículos del 4 al 8, en donde hablamos que Jesús se describió igual que el Padre, y que se sigue diciendo el Todopoderoso, que sigue diciendo el que es, era y ha de venir, si yo no simplemente tengo gozo de saber que este ser, fíjate muy bien, este ser que es Jesús, que en la Biblia se le dan esos atributos increíbles, en donde Él resucita a personas, sana a ciegos de nacimiento, en donde levanta a una persona que había estado inválida por años, sí, y que camina en el agua, que le da de comer a 4,000 personas, a 5,000 personas, sí, que los discípulos adoran, que las mujeres adoran, sí, que está allí, es un hombre, sí, que no puede ser más que u otro Dios por todo lo que Él hace, o el Dios mismo.
Pero a mí me da mucho gozo, te lo prometo, que al yo reconocer que yo no tengo otro Dios más que uno, pues. Entonces Jesús no puede ser nomás mi Salvador sin ser Dios, pues. Porque entonces yo estoy loco. Si yo digo Jesús es mi Salvador, porque es imposible de borrar todo lo que dice aquí que Él hace, y que todo lo que Él dice, todo lo que se le atribuye a Él. El primero de los muertos, el primero de entre los muertos, por quien se hizo todas las cosas y para quien se hicieron todas las cosas. Si Jesús no es Dios, nomás mi Salvador, yo no entiendo la Biblia. Si Jesús, con todo lo que se dice de Él, es el mismo Dios, entonces la Biblia tiene sentido y mi fe tiene sentido. Y ahora yo sé que soy salvo porque solamente Dios puede perdonar los pecados. A Él afectan mis pecados y Él vino por mi pecado. Si vino a morir por mi pecado, porque Él puede morir por mi pecado, nadie más puede. Si Jesús no es Dios, si la gente que cree que Jesús no es Dios, pero es el que sea, porque es fácil decir, es mi Salvador, pero no es Dios. Pero le están gerrando, pues se están contradiciendo solos. No puede ser. Si es tu Salvador, pero ¿por cuál razón es tu Salvador? Porque, o sea, sin ser Dios no puede salvar a nadie. No puede resucitar de los muertos. No puede hacer las cosas que hizo. No puede después de muerto estar hablando con Juan y dándole una visión y mandar ángeles. Como le dijo a los fariseos, ¿qué van a hacer cuando yo venga del cielo bajando la nube y los ángeles me sirvan? Sí, entonces necesitamos entender, yo creo así. Nosotros los cristianos tenemos que tener esta paz increíble, así como sentarnos a descansar. Denme un vaso de agua, por favor, ¿verdad? Porque yo soy hijo de Dios, porque Él me salvó. No tengo nada más que decir, no quiero pelear contra nadie. Yo sé que yo sirvo al único Dios que existe, sin tener que pelear con la gente, sin tener que alegarles nada, sin tener que, sí, pero también no debo dejar que alguien me influencie, porque yo tengo esta paz que me viene por su gracia, por la gracia del único Dios verdadero. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Esto es el Redentor de Israel, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. Sí, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. Y luego vemos a Jesús diciendo, yo soy el primero y el último. Entonces, o hay dos primeros y dos últimos, o nomás hay uno que te ama y que quiere que tú estés donde Él está, en medio del trono. A mí, si esto como que me afirma mi fe. Si mi fe estaba sentada en una silla, cuando yo escucho estas cosas, es como que esta silla me suerve, me pega la silla, me solda ahí. Esta es mi fe. Yo tengo una fe firme, inquebrantable. Soy de Dios. Soy de Dios. Sin duda soy de Dios, del Dios que hizo el cielo y la tierra. Sí, yo muchas veces he pensado de repente, si a lo mejor Dios, porque esa es la cosa, hay mucha gente que tiene fe, pero no tiene su fe centrada en Dios. Tiene fe en los ángeles, tiene fe en los santos, tiene fe, aún los cristianos muchas veces tenemos una fe que no está enfocada solamente en Dios, pues, ¿verdad? Sino que estamos como que se nos nubla pensando en los dones espirituales, pensando en la oración, como que todas esas cosas te roba a ti pedacitos de fe para allá y para acá, cuando la única persona en el universo entero que te ama y que puede hacer algo por ti es Dios, y que te salvó es Dios, y que te escucha es Dios, y que te ama es Dios, el único absoluto Dios que existe. Y aún los cristianos alegamos uno a otro diciendo, no es que así es, no es que asá es, cuando nomás hay un Dios y hay una sola fe y hay un solo camino y hay un solo cielo y hay un solo Dios y no hay más.
Entonces, nuestra fe es como de primer grado de primaria. O sea, no hay tanta complicación, pues hay un Dios, ¿crees en Él? Sí, eres salvo. Ya no alegues con nadie. Vete en paz. Amén. Hoy día, hermosos, la gente no tenemos conciencia de la majestad de Dios, pues oímos de sus juicios y no temblamos. Oímos sus promesas y no nos estremecemos ni cambiamos. Solo un pequeño comentario, ya voy a terminar, temprano hora. Juan estaba viendo y oyendo cosas gloriosas, ¿verdad? Cuando Juan estaba oyendo estas cosas que Dios le estaba diciendo, si imagínate a Juan, más de 90 años, seguramente ya sin dientes, no podía ver bien porque no había lentes todavía en aquel tiempo. Aquí todos traemos nuestros lentes y podemos vernos lo bonito que estamos. Juan no tenía lentes, más de 90 años, viendo esas cosas increíbles que Dios le estaba revelando, ¿verdad? Y él no sabía que él tenía que escribir esto. Esto es, él estaba oyendo todo esto y recibiendo esta visión, pero a un punto, si él estaba recibiéndola para él, tranquilo en su banquito de piedra, feliz, hasta que Dios le dijo: ¿y dónde está la pluma y el lápiz, Juan? Y él empezó a buscar porque no sabía que tenía que escribir. Pues nosotros ahorita podemos recibir cosas de Dios y quedarnos con ellas si entendemos su majestad y nos sometemos a su plan, no a nuestras opiniones, ni a copiarle a quien lo hizo y a quien no lo hizo, solamente a que Él te diga: escribe o no escribas. Porque hay una profecía, porque no la puse acá, pero la iba a poner, se los prometo. De las 12 veces que Dios le dice, más que en el capítulo 10, le dice: esto no lo escribas. Hay una cosa que le dice: no lo escribas. Mi punto aquí es: la majestad de Dios es así. Él dice: está lloviendo, y tú no te asomas a ver si de veras está lloviendo. O sea, tú agarras tu paraguas porque está lloviendo, pues. Si Él dice sí, es sí. Si Él dice no, es no. No tienes por qué tú seguir con una opinión diferente o dudar de lo que es la majestad de Dios, la supremacía de Dios. Si Él dice, como dice en la Biblia, que le dijo a Josué: entra a Jericó, ¿sí? Y luego vas a matar a los soldados que están armados, y a las mujeres y a los viejitos y a los niños y a los animales y a todo. Y luego Josué no dijo: oh, ¿cómo, Dios? ¿También a los niños? O sea, no. Nos hace falta entender la majestad. Dios no nos está pidiendo opinión. Ahora, cuando te la pide, entonces contesta, pues. Lo que sea que esté en tu corazón, contesta. Pero si no te la pide, nosotros no tenemos por qué estar juzgándolo de todo. ¿Y por qué tanta maldad? ¿Y por qué tanto vicio? ¿Y por qué? Pues porque así es. Dios todavía está en el trono, nosotros somos los malos. Él es paciente con nosotros. Él quiere que todos vengamos a arrepentimiento. Pero ¿por qué tenemos que explicarlo? Él es soberano, absoluto, glorioso, majestuoso, divino. Él nos creó y si quiere nos quita. ¿Por qué no? Él es Dios. ¿Por qué le vamos a limitar? Oh Dios, pero ¿hasta cuándo? Dios sabe. Dios es absoluto y tenemos que revisar la poca, digamos, majestad que nosotros tenemos. En sí, no tenemos ante la majestad que Él es. Y luego, te los prometo, yo lo he pensado y hasta chillo. Sí, cuando yo me veo así como la pulga miserable, que aún ya soy salvo y peco todavía contra mi Señor, mi Salvador, y esta pulga que merece que la aplasten con un zapatote mugriento y me dejen sin nada, si todavía el Señor me dice: ven, pulguita, quiero que estés conmigo, pulga hedionda, sí, y conmigo estés para la eternidad y te sientes a la mesa y te voy a llamar hijo. Wow.
hermanos de mi corazón y de mi vida, si vemos la majestad del único Dios que existe, llamándote hijo, tienes que adorarlo, no porque el otro adore, ni porque aquel sí haga y porque no haga. Cuando entiendes la majestad de Dios, no pones peros, solamente estás a sus pies sintiéndote que eres el rey, sintiendo la majestad del Altísimo, del único ser de su clase, que todos los ángeles que son superiores a ti, porque son espíritus poderosos, lo adoran día y noche y gritan santo, 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 sin parar eternamente. Y nosotros le queremos pedir cuentas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me hizo Dios? Si me hizo guapo, ¿por qué no me hizo rico? O sea, ¿qué estamos esperando? No entendemos su majestad. Los cristianos no entendemos su majestad. Es entendible cuando los no cristianos le dicen chullito. Es entendible. No sabe nada. Pero los cristianos, nosotros sí tenemos que saber. Él es mi Dios, que sin este mundo y sin ninguno de nosotros, Él es gloriosísimo, supremo por sobre todo, altísimo, increíble, glorioso, eterno, el todopoderoso. Y escogió amarnos y soportarnos y morir por nosotros y decirnos que nosotros podemos estar con Él en su persona y ser hijos con Él y ser en Él, ser en Él. Wow. Tenemos que revisar su majestad, así como continuamente, no tan de vez en cuando, pero más que de vez en cuando. Tenemos que revisar su majestad para saber que ahí vamos por su gracia con Él, por su gracia con Él. No hay otra forma. No podemos ganarle a Él su amor por nosotros. Sería una locura. Por eso vino del cielo Jesús, pues, porque nos ama y porque nosotros no podíamos, pues. Juan estaba viendo y oyendo cosas gloriosas, como ya dije, en su piedrita ahí. Pero si Dios no le da la orden de escribirlas, entonces no las haya escrito. Hasta que Dios le indicó, escríbelas, entonces él fue y escribió. Si no, entonces él haya recibido toda esta visión, como seguramente otros han recibido visión de los apóstoles, y luego nunca dijeron nada porque Dios no les dijo vayan y digan esto es para ti. A Daniel le dijo eso. Esto es para ti, no es para esto está guardado para el final. Esto nomás es para ti. Ahora, la voz como trompeta se menciona que era como trompeta porque era una voz alertante. Sí, la trompeta es como cuando estaba el ejército, estaban todos callados y a correr, ¿verdad? Porque ahí venía el enemigo o algo tenías que hacer, porque la trompeta era de correr, era de pararte. Entonces, esta voz de trompeta, como trompeta de Jesús, era una voz de alerta. Nadie podía no oírla si estaba tronante. Cuando le dijo, escribe esto a las 7 iglesias. Sí, importante. Juan, la voz solemne, gloriosa. Wow, Juan, tienes que hacer esto. Y Juan la escucha y la voz. Pero hay otro lugar en donde también se oye la voz de como trompeta. Ahí te va, ¿dónde está? Y ahorita va, nadie podía no oírla. Y la vuelve a oír Juan en el capítulo 4. La voz así. Dice, obviamente porque otra vez algo importante, ¿sí? Se ocupa la voz de trompeta en lo que ahora va a decir el Señor, y le dice a Juan esto. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Hasta aquí Juan está en la isla de Patmos, ¿verdad? Y está recibiendo esta visión de Dios. Ahí están todos los demás trabajadores con sus picos y todos, ¿verdad? Ahí. Pero de repente Juan en esta visión escucha una voz y ve una puerta en el cielo. Fíjate bien,
Si después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, esta misma voz, como trompeta, dice aquí, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Sabes qué es esto? La mayoría de eruditos bíblicos, digamos, confiables, sube acá es el rapto de la iglesia. Es cuando el Señor le habla al que está abajo y le dice: ven acá, encuéntrate conmigo en las nubes. En el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pues acá la mayoría de eruditos creen que este es el mismo día en que Jesús rapta a su iglesia, y nosotros decimos: amén, gloria a Dios. Estamos esperando que el Señor nos diga: ven acá, sube acá, como le dijo a él. Ahí va a hablar a las 7 iglesias. Importante, a nosotros nos llama con esta voz de trompeta: sube acá. Conclusión: el Señor nos ama. Para Dios esto es tan importante. Le hizo saber a Juan estas cosas con tanto detalle, porque Dios está emocionado. El otro día que estaba, el domingo, que estaba diciendo lo bueno que Dios es y cómo es que Él nos quiere tanto y nos cuida, y cómo es que Él no soportó que la gente no hubiera comido. Se estaba haciendo tarde, eran miles de gentes y no había tienditas ni nada que comer, y no habían comido en todo el día, y Jesús, con esta preocupación por el gentío, le dio de comer. Sí, yo no sé, pero esto a mí como que me raspa algo acá en el alma, no sé dónde, en donde yo lo veo a Él con tanta dulzura, porque es un Dios todopoderoso. Piensa esto: no pudo Jesús decir: o sea, ya se les hizo tarde, es culpa de ellos, como los demás estaban diciendo, sino que Él sintió la necesidad de hacer algo, no hacer algo, pero Él dijo, tuvo misericordia porque no habían comido, y luego hizo un milagro increíble, sacó muchísimos panes y pescados para darle a todos los que estaban allí, porque tenía esta preocupación por nosotros. Este Dios tan bueno, es tan dulce. Él sabe, si cuando nos hizo con la capacidad de decidir si pecar o no. Y luego, sí, Dios dijo, yo quiero que estos sean para mi gloria, pero no los quiero tener conmigo a fuerzas, ¿verdad? Porque no me dan toda la gloria si los forzo a adorarme, ¿verdad? Están forzados a la gloria, no pueden darme a mí de ellos. Los voy a dejar libres. Y luego nos dejó libres, y luego todos pecamos. Entonces, si nosotros no fuéramos esos, y vemos que Dios dice, ok, no os quiero llevar al cielo, quiero ver si ustedes quieren ir, y luego todos dijimos no, y luego Dios no nos mató y nos mandó al infierno. ¿Sí? ¿Ha pensado eso? Nosotros le dijimos no quiero, y luego Dios dijo, ¿por qué no? El cielo es un lugar maravilloso. Nunca vas a morir allá. No va a haber pecado, no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor. Vas a ser eterno perfectamente para siempre. ¿Por qué no quieres ir? Y luego unos decimos, entonces sí quiero, pero ya no puedes. Ya no puedes, porque dijiste no y caíste en pecado, y luego el pecado, ese pecado que era decirle no a Dios, porque su majestad es tan grande, ¿sí? Te aplastó tanto que ya no importa qué hagas, ya no puedes ganar el cielo otra vez, punto y aparte. Y Dios lo sabe porque Él es justo. Así, si dices no, entonces ya no hay forma de entrar al cielo, y nos quedamos sin forma de entrar al cielo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y luego tenemos que ver, Dios dice, entonces si quieres ir pues al cielo, y nosotros, pues sí, ni sabemos nada, nomás sí. Y luego Dios
hace una cosa increíble que ni el diablo se daba cuenta, no podía creerlo. El diablo todavía a la fecha no lo puede creer. Que Dios haya encarnado su verbo, su palabra, y luego haya crecido como hombre para poder morir en lugar de esta bola que no querían ir al cielo, ¿sí? Y luego darles una chance, abrir la puerta. Esta es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el único camino, la única verdad, la única forma de salvación que existe. Órale pues, vénganse todos y vengan a Jesús. Y la mayoría del mundo voltearon a ver a Jesús y dijeron: no, otra vez. Y Dios no ha cerrado la puerta, y la puerta está abierta para todo aquel que quiera. Y muchos todavía están volteados por otro lado, no sabiendo lo que están perdiendo, pensando en que quieren ser salvos a través de María, y pensando en que se quieren ser salvos a través de sus obras, y que quieren ganarse la salvación. Pero como Dios no dijo, si Dios tiene la puerta abierta porque tuvo misericordia de ti, porque no había salvación, y te la dejó abierta, todos a la hora que quieran, vengan para acá, ya comieron, peínate bien, o sea, tiene este amor por nosotros, y nosotros con la boca torcida: no. Dios me libre. A los cristianos, a los no cristianos, a los no creyentes, está bien, hay que se arreglen, pero nosotros tenemos que ver la majestad que Él tiene y lo que está haciendo, para que nosotros digamos sí, pues, y con conciencia lo adoremos ante su majestad, ante la gloria que Él es, y entendamos pues que no es normal, nunca ha sido normal que nosotros ahora participemos en su mesa, como Él dice, que estemos con Él, para siempre con Él, que nos llame de Él, no nomás sus redimidos, pero que nos llame hijos. ¿Te das cuenta de eso? O sea, que nos llame. ¿Por cuál razón nos va a llamar hijos? A estos que decidieron no hacerlo. Dios valora tanto que después de todo hayas dicho sí, te llama hijo. Si después de decir no y renegado toda tu vida, a mí casi de 30 años, y ahí ando diciéndole que sí, y no me rechaza, valora tanto, y ahora no nomás me da el perdón y entra pues al cielo, allá búscate una casa, ¿verdad? En el cielo, allá, no, me llama a su casa y me sienta a su mesa y me llama a su hijo. Yo creo que tenemos que adorarlo desde el hueso, con conciencia. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Vivir en el Espíritu, así de sencillo. Todo mi punto es este: si vamos a vivir en el Espíritu, porque si tú estás en el Espíritu, ya no estás pensando si es bueno estar en el Espíritu o si no, o si mejor más al rato, o a qué horas puedo estar en el Espíritu, o me voy a poner en oración ahorita para estar en el Espíritu. No, vivir en la gloria de su presencia, que está disponible para que todo el día, todos los días de tu vida, andemos, ¿sí? Aparezcamos en el Espíritu, y que nos duela cuando caigamos. Sí, a mí me duele caer, caigo porque soy malo del hueso, ¿sí? Y la cosa es que Dios sabe eso, pero cuando caigo me duele, me lastima caer, me lastima el que yo ofenda a alguien, el que yo peque, que yo sé, todos sabemos que es pecado, y cuando lo hacemos, que debemos de buscar no hacerlo, pero cuando lo hacemos, hombre, tenemos que arrepentirnos de corazón por amor a Él, por su majestad que ha manifestado en tanto amor, y que nos ha permitido estar en el Espíritu. Dios está emocionado compartiéndonos a sus redimidos cada cosa de las que Él tiene planeadas hacer. ¿Te imaginas a este Padre amoroso diciéndonos todo lo que va a hacer al final? Solo porque nos conoce, y porque nos conoce nos perdona y quiere que estemos donde Él está. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios Santo. Gracias, único y verdadero Dios, porque
porque sí conocemos este amor incomparable que nos tienes. Obviamente que no lo merecemos, pero porque tú nos lo das, ayúdanos a apreciarlo, a valorarlo, a atesorarlo, a saber que este amor que no merecemos, lo tenemos de todos modos por tu gracia. Ayúdanos, hermoso Padre nuestro, para que en este amor que valoremos, viniendo de esta persona sublime y majestuosa que eres tú, ayúdanos para que nuestra vida anuncie, sin tener que presumirlo. De repente podemos decir, este es mi testimonio, y está bien, pero ayúdanos, Dios, para que esto nos salga pues natural, que ahora vivamos adorándote, sirviéndote, agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, porque reconocemos tu majestad y que nos has llamado para ser tuyos, que aceptamos tu llamado a ser salvos, a estar contigo, a ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No lo merecemos, pero ya nos lo diste. Gloria a ti, te adoramos, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús sea todo esto. Amén. Los quiero mucho. Pasen buenas noches. Sus ojos y repita esas palabras. Está muy bonito este canto. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, cuidará de mí. Él es mi paz.